Bueno, sabemos, eh, conocemos que en la iglesia del Señor, tenemos un ayudador, ¿sí? Tenemos un ayudador que, este, a través de él nos permite el discernimiento de la escritura. ¿Cuál es ese ayudador, mis hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, eso es Así es, correcto. amén. Como creyentes debemos entender que, este, poseemos, ¿verdad? Ese don del Espíritu, ese don que se habla ya en el libro de Hechos. Poseemos ese don porque así Dios lo dispuso, ¿verdad? Dios dijo, quiero estar con ustedes, quiero vivir en ustedes. Y lo tomo por la oración que acaba de hacer Melvin, ¿sí? Que pide que Dios nos dé discernimiento, ¿verdad? Que Dios nos pueda guiar, que Dios nos pueda ayudar. Porque finalmente, pues, cuando nosotros vamos a su palabra, este, definitivamente la razón de que nosotros estemos hoy aquí es poder interpretar correctamente la palabra de Dios, ¿sí? Nuestro esfuerzo, y cuando digo nuestro esfuerzo, no nada más de los maestros, no nada más de aquellas personas que en algún momento hemos tenido la bendición, ¿verdad? De poder ser entrenados, instruidos, enseñados. Este, pues el propósito es para que nosotros podamos hacer esto de la manera correcta, ¿verdad? De una manera la cual Dios nos guía, ¿verdad? O nos ayuda. Entonces yo sé que pues ustedes habrán tenido la experiencia de tener muchos maestros en la iglesia del Señor, y todos los maestros no son iguales, pero sí todos tenemos el mismo propósito. Dios nos ha tomado para el mismo propósito. Entonces, mis hermanos, pues la idea de esta clase es que podamos nosotros tener algunas herramientas que nos permitan, este, que nos dé la facilidad de nosotros poder agarrar la escritura y en primer lugar, aprender nosotros, porque en el momento en que usted agarra la escritura, es decir, la palabra del Señor, y se instruye en ella, el propósito es que usted enseñe, ¿sí? Esto es una cadena, ¿verdad? Hace tiempo me enseñaron, hace tiempo me entrenaron, yo pasé por un proceso de aprendizaje, pues la cadena es que yo pueda enseñar a otros. Entonces ese es uno de los propósitos principales. Bien, vamos a entrar al tema, hermano. Introducción al Antiguo Testamento, ¿sí? El último tema que hablamos fue acerca de cómo se interpreta, ¿verdad? O de qué manera, ¿sí? ¿Cuál es la forma en que en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, hemos estado interpretando el Antiguo Testamento y coincidimos que lo hacemos de una forma histórica crítica, es decir, nos basamos mucho en las historias del Antiguo Testamento. Pero ese día yo quería hablarles de otra manera de cómo nosotros podemos abordar, ¿sí? O otra manera de cómo nosotros podemos eh, tomar el Antiguo Testamento para poder nosotros llevar como un orden. Porque, ¿qué sucede? Bueno, los hombres somos, en el caso del Antiguo Testamento, encontramos muchas historias del pueblo de Israel, ¿cierto? De Dios y en la dinámica con el pueblo de Israel. Pero muchas veces nosotros agarramos un Antiguo Testamento, es decir, la Biblia, y ¿cómo lo estudiamos? O sea, cómo es que lo estudiamos? Eh, Solamente agarramos y abrimos en cualquier libro del Antiguo Testamento y decimos, bueno, este mensaje era para mí.
¿Hacemos eso? ¿O de qué manera estudiamos el Antiguo Testamento? Bueno, nosotros tratamos de buscarle una forma cronológica. Hay algo que se llama, no sé si ustedes han escuchado esto antes, hay algo que se llama línea de tiempo. ¿Sí han escuchado de ella? ¿Qué es una línea de tiempo? Pregunto. ¿Quién quiere contestar? Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Bendiciones. Bueno, según lo que estuve revisando la vez pasada sobre los antiguos faraones, entendí Ajá. como que la línea de tiempo es vincular esos hechos que ocurrieron en ese determinado momento que explica el Antiguo Testamento con los acontecimientos que están datados en la historia. Ok, Por ejemplo, quién fue el faraón en tiempos de Moisés. Entonces, en algunas series y películas sale Ramsés, pero dicen que según la línea de tiempo mencionan a un Amenhotep 2, 3, no sé, por ahí va la cosa. Entonces, yo lo asocio con que esos acontecimientos históricos tengan un sustento en fechas, ¿cómo le digo? Sí, en una fecha que esté documentada, pues según las ok. investigaciones que se han hecho. Ujú. Para eso nos sirve la fecha, ¿verdad? Para ubicarnos como en el tiempo. Hablábamos de el contexto histórico, este, se refiere al momento en el cual se dieron los hechos. Pero fíjense, una línea de tiempo nos permite ubicarnos, ¿sí? En las épocas, en las distintas épocas, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo la hermana es correcto, ¿verdad? Y fíjense, ella hace, ¿cómo se llama? Ella toma la referencia precisamente de una historia. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a estudiar el Antiguo Testamento, lo primero que hacemos es buscar una historia, ¿sí? Buscar una historia. Entonces, ¿cuántas historias tenemos en el Antiguo Testamento? Muchísimas, ¿sí? Muchísimas. Ahora bien, quiero hacer un pequeño paréntesis porque ahorita que la hermana hablaba y hace poco yo, desde un tiempo para acá, he tenido la experiencia, ¿sí? He tenido la experiencia. Tengo aquí un perrito cerca de mí. Este, para que vean que esto es en vivo y directo, ¿verdad? No, no estamos haciendo trampas. Yo he estado como muy, no impresionado, he estado como, un poco, me siento como un poco más animado, porque en esta época que estamos viviendo, la tecnología ha avanzado tanto que nosotros podemos, este, en referencia a la Biblia sobre todo, nosotros ahora venimos a la internet con algún subtítulo, con algún nombre de un personaje, con alguna historia, este, con alguna referencia de la palabra y venimos a la internet y lo colocamos, ¿qué sucede? Tenemos vasta información, ¿verdad que sí? Hay muchísima información. Entonces, fíjense, yo a veces me siento como que si yo estuviera yendo a la escuela otra vez, porque en la época de nosotros sí había internet, pero la información no era tanta como ahora. O sea, es decir, tenemos muchas más herramientas ahora que nosotros podemos utilizar a favor de la investigación, ¿verdad? A favor de poder nosotros tener más información acerca de los temas bíblicos. Anteriormente, nosotros pues teníamos que leer muchos libros, ¿sí? Yo recuerdo ahí en el instituto, la gente se llevaba para su casa montones de libros así. Ahora mismo nosotros podemos entrar al internet y conseguir la misma cantidad de información, hasta muchísima más, ¿verdad? Y ha estado como más accesible la información, es mucho más accesible, más rápida. Entonces, esto lo que me indica a mí
es que nosotros pues no tenemos pretexto como decir, oye, es que yo no sé nada al respecto de la Biblia porque se me hace muy difícil investigar. No, ahora tenemos más accesibilidad a la información, sobre todo eso, ¿verdad? A la información. Entonces las herramientas deben usarse de una forma adecuada, ¿verdad? Con esto cierro el paréntesis y vuelvo al tema, ¿verdad? De la línea de tiempo. ¿Qué significa la línea de tiempo? Bueno, la línea de tiempo nos ayuda a ubicarnos en las diferentes épocas que sucedieron los hechos, ¿sí? Los hechos del pueblo de Israel específicamente en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Ahora bien, ustedes me preguntan, hermano o profesor o hermano Alcide, la Biblia es un libro que ha sido escrito históricamente, es decir, cronológicamente, no. La Biblia no tiene esa característica, ¿sí? A pesar de que nos relata hechos históricos de diferentes épocas, no tiene un orden cronológico. Es decir, no la podemos ubicar. Desde el comienzo pasó esto, pasó esto, pasó esto. La Biblia no es ese tipo de literatura que nos enseña que las cosas sucedieron así cronológicamente, ¿verdad? ¿Cómo es cronológicamente? Bueno, el primer año sucedió esto el primer día, a la primera hora, específicamente en detalle. No, la Biblia no relata, no hace esos relatos, ¿verdad? La Biblia nos da historias, momentos, que si bien algunos pueden ir en cierto orden cronológico, no todo siempre coincide con eso, ¿verdad? Quiero dejar eso en claro. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Entonces, podemos hacer la diferencia, ¿verdad? A pesar de que nosotros podemos ubicarnos en algunas épocas en la historia del Antiguo Testamento, no significa que este haya sido escrito cronológicamente. ¿Sí entienden eso? Ajá, banana. Hermano, yo quiero dar un ejemplo que me sucedió estudiando en Génesis. El otro hermano nos dejó una tarea sobre la Torre de Babel. Ok, Entonces, en el capítulo que está en el capítulo 11 de Génesis. Pero antes de eso, yo me puse a leer el capítulo 10. ok, Entonces, en el capítulo 10 ya habla de los descendientes de Noé. Y habla de que ya estaban sus descendientes, cada uno con sus idiomas y con sus lenguas. Y después en el capítulo 11 habla de la Torre de Babel, donde se confunden la lengua, los idiomas, y Dios los dispersa. Entonces, no entendía cómo esto, digo, si anterior ya tenían todas sus lenguas, entonces ya antes de la Torre de Babel ya existían los diferentes idiomas. Entonces me fui a la internet y tenía esa duda. Entonces me dio obviamente esa misma respuesta que usted nos está dando, que no necesariamente eso está en un orden cronológico, esa sería la explicación. ok. Entonces, fíjense, no hay un orden cronológico, pero la interpretación, en su mayoría de veces, que nosotros le debemos dar a todas estas historias, o bueno, una de las más que yo creo que finalmente todos en un momento somos estudiantes, pero va a haber otro momento que vamos a ser maestros. Este, el Antiguo Testamento y las historias del Antiguo Testamento tienen un propósito que va más allá de contar solamente historias. Este, cada una de esas historias tiene una interpretación teológica. Es decir, nosotros debemos hacer una interpretación teológica y eh, de esa interpretación nosotros este, se deriva una aplicación, ¿verdad? A lo que nosotros estudiamos. Por ejemplo, la hermana está hablando de la historia de la Torre de Babel, ¿cierto, hermana?
Si nosotros leemos, nosotros siempre que lo hacemos tratamos de colocar, ¿verdad?, en mente nuestra comprensión en tiempo y espacio, así como nosotros. Por ejemplo, el calendario que ellos usaban no era igual al nuestro, ¿sí? Días, semanas, meses, años. Entonces, nosotros tendemos a cometer ese error porque, pues, en el calendario donde vivimos, ¿verdad? Nosotros decimos, pues, este, por ejemplo, esa es una pequeña diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros queremos a veces interpretar de una forma literal, ¿sí? Entiendo que la hermana decía, bueno, estaban ya organizados por diferentes lenguas y esto, pero ¿qué sucedió en la Torre de Babel cuando todos se encuentran? ¿Qué era lo que el hombre quería hacer con la construcción de la Torre de Babel? Vayamos un poquito ahí, metámonos un poquito ahí. Querían hacer un gran edificio, una gran construcción que llegara hasta el cielo y crearse un Ajá. nombre. ¿Para qué querían llegar al cielo, hermana? Estaban desafiando a Dios. Querían ser como Dios, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí hay una enseñanza teológica, ¿verdad? Y hasta el día de hoy nosotros podemos ver que existe, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Hechos, ¿verdad? El apóstol Pablo nos explica que el don de lenguas, cuando vemos el derramamiento del Espíritu Santo, ocurre algo con los idiomas también. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día en el derramamiento del Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés? Las personas que estaban ahí, la audiencia, por ejemplo, escuchaban a hablar a los otros en sus propios idiomas. ¿Y qué O sea, pasaba? Podían entender. Ok, fíjense que son dos situaciones donde se presenta algo muy parecido. Eh, Diferentes idiomas. En la Torre de Babel, el hombre lo que quería era ser como Dios, desafiando a Dios, ¿verdad? Retando a Dios, queriendo ser como Dios. ¿Qué sucedió? Ahí no hubo entendimiento. Se cumplió el propósito de Dios, ¿verdad? De poner diferentes lenguas, diferentes idiomas, para que el hombre no se pueda comprender, ¿verdad? Para que no podamos comunicarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense, el deseo de querer hacer algo y si te comunicas y te unes con otra gente en masa, pues se puede lograr, ¿verdad? Ahora vayamos allá en el libro de Hechos, el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, el propósito es que el mensaje sea uniforme, que todos los que estaban allí pudieran comunicarse para que entendieran el propósito por el cual Dios hizo esta, digamos, esta difícil situación, que se entendieran. Más adelante el apóstol Pablo nos explica que para que alguien tenga el don de lenguas hay una condición, ¿sí? Que él pone para que este don sea efectivo los días de hoy, por ejemplo. ¿Cuál es esa condición? Que haya alguien eh, que la interprete, ajá, que hay Sí, hermana. intérprete. que haya alguien que la interprete. Ok, Así que es. haya alguien que la interprete, dice la hermana Mara, la hermana Migdalia, la Así es. hermana Ana, ¿verdad? Que haya un intérprete, es decir, un traductor, alguien que diga, bueno, este señor está diciendo esto. Entonces, ¿por qué? Porque hay un propósito teológico, ¿verdad? Ahí hay una enseñanza de Dios para nosotros. Así como en la Torre de Babel, igual hay una enseñanza para nosotros los hombres.
Entonces, hasta ahí era donde yo quería llegar, ¿verdad? La palabra de Dios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, tiene, a pesar de que no fueron hechos cronológicos que sucedieron uno tras otro o que están relatados tal y cual fue pasando, bueno, primero pasó esto, después sucedió esto otro. No, no están colocados en esa manera. Tenemos una interpretación teológica, es decir, tenemos un mensaje que viene de Dios para nosotros. ¿Por qué? Bueno, como hablamos ya anteriormente, el propósito de la escritura es la revelación de Dios hacia el hombre, es decir, Dios dándose a conocer a los hombres, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí, mis hermanos? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? Ok, fíjense que yo tengo aquí, ¿verdad? Si yo le dijera a ustedes, por ejemplo, ahorita, con la tecnología que nosotros tenemos, realicemos una línea de tiempo. En la época cuando yo estudié con Fernando, no había esta tecnología, ¿verdad? Teníamos que hacer las cosas a mano, pero ahora es muy distinto, ¿sí? Nosotros decimos, queremos una línea de tiempo. A ver, alguien me mandó un mensaje de aquí. Ah, hermana Oneida Herrera. Aquí admitir, a ver. Fíjense, yo tengo el teléfono aquí al lado y tengo el computador, ¿verdad? Y llegan los dos mensajes. A ver, hermana Oneida, ¿sí se pudo conectar? Sí, hermano Alcides, muy fino, perdone que tengo muy mala señal, está lloviendo por donde yo vivo. No se preocupe, está bien. Si cualquiera de ustedes por error o por situaciones del clima se salen y necesitan entrar otra vez, insistan para que yo vea ahí en la pantalla, ¿sí? No se preocupen, estamos... Ok. Entonces, les decía, por ejemplo, si nosotros ahorita decimos una línea de tiempo del Antiguo Testamento, ustedes van a conseguir muchísimos datos, ¿verdad? Y la mayoría todos coinciden. Entonces, fíjense, para cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, esta podría ser una herramienta útil porque de esa manera nosotros nos ubicamos. Es decir, nosotros podemos tener en dónde comenzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el Antiguo Testamento es muy vasto, ¿sí? Es muy amplio. Por ejemplo, miren, si nosotros vemos desde el Génesis hasta Ruth, por ejemplo, nosotros lo podíamos ubicar en la época de el Éxodo y la entrada a la tierra prometida, por ejemplo, ¿sí? Desde Génesis hasta Ruth. Desde Primera de Samuel hasta Segunda de Reyes, nosotros podríamos ubicar la época de los reyes, ¿verdad? David, Salomón, Saúl. Después, podemos ver Salmo, Proverbio, Cantar, Eclesiastés, Job, Lamentaciones, una parte de los profetas, ¿sí? Vemos el exilio, ¿verdad? El exilio del norte a Siria y el exilio del sur a Babilonia. Y la última época donde están las demás libros, podemos ver el regreso a Jerusalén. Entonces, pónganse que ahí tenemos unas 6 épocas distintas en el Antiguo Testamento que abarcan toda la literatura del Antiguo Testamento. Entonces, es mucha información, es muchísima información. Por ejemplo, nosotros en la iglesia, estos últimos 3 años que he estado trabajando con la iglesia,
cuando yo quiero enseñar algo del Antiguo Testamento, yo me voy directamente a una historia, ¿sí? A una historia bíblica. Entonces yo quiero que hagamos un ejemplo de lo que yo les estaba tratando de explicar, que no lo hago de una forma como que digo, bueno, primero sucedió esto, segundo esto, tercero esto, no. Yo tomo una historia bíblica y me ubico en la época. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han oído de la historia acerca de cómo Naamán se curó su lepra. ¿Sí conocen esa historia? Naamán y el profeta Eliseo. Le estoy nombrando historias que bien conocemos en la iglesia desde hace muchísimos años, ¿verdad? ¿En dónde ubicamos esa historia nosotros? Bueno, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí nosotros podemos ver la historia de Naamán y Eliseo, ¿verdad? ¿Alguien sabe más o menos qué sucedió en esta historia? ¿Cómo fue que ocurrió este hecho? Si nosotros hablamos de esta historia, ¿qué podemos decir de esta historia? Sí, a rasgos generales, por encima. Hermano, ¿no fue el que le dio la lepra? Ok, El profeta. Naamán tenía lepra, ¿verdad? Y digamos que el La punto principal. molestia fue que lo mandó a meterse al río más sucio 7 veces. Ok, exacto, exacto, eso es correcto. Fíjense, son referencias que tenemos, referencias históricas, ¿verdad? Que nos da la Biblia. Entonces, fíjense, Naamán era un general asirio, ¿verdad? Un general sirio que habla la escritura que era un soldado muy importante, ¿verdad? Para ellos. Y este hombre escuchó, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Por medio de una criada, ¿sí? Sí, no está la pregunta. Bueno, Ajá, por medio de una criada que el problema que él tenía, ¿sí? Que ese problema tan grave que él tenía podría ser solucionado. Fíjense, ¿por qué él recurre, ¿verdad? A llegar hasta donde estaba Eliseo. Bueno, para que alguien tuviera lepra en esa época, un leproso, era alguien inmundo, era alguien que no, ¿cómo les digo yo? Alguien que era rechazado, ¿verdad? En todo ámbito. Es decir, esta persona era una persona indigna en todos los sentidos, a pesar de que Naamán no pertenecía al pueblo de Israel, pero la lepra era una enfermedad terrible, ¿verdad? De la época. Era una enfermedad que este, podía dejar a las personas, pues, fuera de todo, ¿verdad? Entonces, este hombre oye, ¿verdad? Por boca de esta mujer, de esta mujer que trabajaba ahí, y le dice que si ella fuera con él, que si él fuera con Eliseo, él podría sanarle. Bueno, imagínense, ¿verdad? Imagínense esta persona, cómo se había sentido o cómo se sentía, ¿sí? Para que escucha, ¿verdad? Que hay una posibilidad, que hay una mínima posibilidad de que él pueda solucionar su problema. Entonces, aquí nosotros nos vamos encaminando hacia el mensaje. Entonces ya nosotros empezamos a ver que hay un mensaje dentro de toda esta historia. Entonces, fíjense, vamos a ir haciendo una aplicación. ¿Cómo se siente la persona cuando es consciente de que tiene el problema del pecado? ¿Cómo se siente la gente? Culpable. Culpables, culpables, ¿verdad? Se sienten con cargo de conciencia, ¿verdad? Se sienten que tienen un problema. Ujú.
Y de pronto escuchan por alguien que va a la iglesia y les dicen, yo conozco a alguien que tiene una solución a tu problema. Si realmente el pecado es algo que nos agobia, si realmente el pecado sabemos, ¿verdad?, cuáles son las magnitudes, estamos conscientes de lo que el pecado significa en la vida de un hombre, la gente comienza a preocuparse, ¿sí? Pues Naamán estaba así, pero con la lepra, ¿verdad? Con esa enfermedad tan terrible, una enfermedad incurable, ¿sí? Eso no tenía solución, hermano. Eso estaba mal. Pero al momento en que él oye que hay alguien que lo puede ayudar, despierta una esperanza en él, ¿sí? Entonces él se va con Eliseo. Y cuando llega a Eliseo, ¿quién fue que lo recibió? Ni siquiera el profeta lo recibe. Lo recibe, Diga, hermana Mara. lo recibe como el ayudante de Eliseo, Ajá, su criado. el criado. Imagínense, este hombre tan importante allá en su país, en su nación, porque él no era israelita, ¿verdad? Él era asirio. Y él tan importante allá, general de muchos ejércitos, una persona que cuando hablaba la gente se movía. Y llega aquí donde Eliseo y ni siquiera lo recibe, sino que le manda a decir con a su criado, vaya y métase 7 veces en el Jordán, ¿cierto? ¿Y cuáles fueron las palabras de él? ¿Es que acaso allá en mi nación no hay mejores ríos? Pues, ¿es que acaso allá no hay mejores, más limpios, más bonitos, más caudalosos, más esto, más aquello? Y el hombre le entró así como el orgullo, ¿verdad? Entonces dice que renegó, pues, sí, dijo que no, pero se acordó de su problema. Entonces, ¿qué hizo, verdad? Dijo, o es esto o me voy a morir de la lepra, pues no me voy a sanar nunca. Va a ser algo, no tendré Hermano, nunca. Sí, dígame. el compañero de Naamán le dijo que por qué no probaba, porque él estaba quitado a eso, ¿verdad? Ajá. Que por qué no probaba. A ver, Pero él lo, fíjese, hermana, ¿por qué no? ¿Qué era lo que él impedía para hacer eso? Como el orgullo, ¿verdad? luego, Sí, pero sin embargo, el hombre se dio la oportunidad, ¿verdad? Hasta que accedió, ¿sí? Accedió a hacer lo que el profeta mandó a decirle que hiciera. Hermano, Sí, dice ahí en el versículo 11 que él esperaba que el profeta saliera, se detuviera, invocara el nombre de Yahvé, su Dios, frotara con su mano la parte enferma y iba a ser sano. Él quería que le dieran un trato especial que se merecía. Entonces por correcto. eso se irritó, se enojó, porque seguramente sintió que hirieron su orgullo, su ego. Eso es correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Quizás no sé geográficamente dónde queda hermano Alcides el río Jordán, pero quizás tenía prejuicio también, ¿verdad? Con la nación. Interesante eso, ¿verdad? Saben que este hombre probablemente era uno de los enemigos principales de Israel, ¿sí? Y ah, él cuando llegó ahí no traía fe, no traía, traía una esperanza, ¿verdad? Pero era algo que allá en su mente pasó por un momento y dijo, bueno, si hay algo que a mí me sane, yo lo voy a intentar, ¿verdad? Pero los relatos bíblicos ponen a este hombre como enemigo de Israel, ¿sí? Ahí hay dos aplicaciones, ¿verdad? Una es que este, Dios usa al que quiere para hacer
su voluntad, ¿verdad? Y para que el hombre entienda que lo que Dios hace, nadie más lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, fíjense, quiero que sigamos con la idea de cuando un pecador, ¿verdad?, tiene el problema del pecado, la única solución al pecado, ¿cuál es? Cristo Jesús, ¿sí? Esa es la única solución del hombre. ¿Por qué hoy el hombre no recurre a Cristo Jesús? Bueno, por orgullo, por vanagloria, por egoísmo. ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia si eso no, eso es horrible ir a la iglesia? Queremos tomar las cosas del punto de vista humano solamente, ¿verdad? Y no vemos las cosas del punto de vista espiritual. Así estaba Naamán también. Naamán estaba yendo con Eliseo, pero todavía era un hombre altivo, orgulloso, alguien que se consideraba mucho más, ¿verdad? Que merecía un mejor trato, porque él era una autoridad, sí, él era una autoridad en su país. Pero esta enseñanza lo que nos deja saber a nosotros es que delante de Dios no hay nadie más importante que Dios, ¿sí? Y si nosotros queremos tener una relación con Dios, debemos entender que nosotros estamos por debajo, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a terminar. Sí, hermana, adelante. Hermano, Dígame. sí, ahí miramos una gran enseñanza, ¿verdad? Sobre lo que decía de que Naamán, ¿verdad? Era un poderoso, pero no tenía humildad. Él podía tener mucho dinero, pero no tenía humildad. Él creía que con su poder en dinero, en todo lo que tenía, él podía alcanzar eso y le tenían que obedecer como tal. Pero él se tenía que humillar. Igualmente pasa entre nosotros los cristianos o los que no hemos llegado o los que no han llegado a los pies de Cristo. Tiene que haber humildad, bondad y tiene que haber mucha fe. Entonces, esta es la gran enseñanza que hay, ¿verdad? De parte de él. Puede tener mucho dinero, puede tener muchas cosas, pero eso no lo va a hacer salvo. No, el pecador tiene como esa lepra encima. Si no se baña en las aguas de bautismo, va a tener esa lepra siempre. No va a tener sanidad, ¿verdad? Pero es como Dios dice, no es como nosotros queremos. Sí, excelente, hermana, muy buen comentario. Podemos tener todos los recursos que queramos, podemos tener todas las influencias, mover muchísima gente, gente poderosa, gente, presidentes de naciones, reyes, lo que ustedes quieran, pero cuando se trata de Dios, solamente Él tiene el poder y el control. Y en esta historia del Antiguo Testamento lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, Naamán viene y accede y dice, bueno, está bien, voy a hacer lo que me piden. Y se mete la primera vez y se sale y ¿qué dice? Hey, aquí no pasó nada. Y otra vez, hey, aquí no pasa nada. No, no son ni una ni dos, son, a ver, admitir aquí, alguien quiere entrar. Entonces, fíjense, nosotros estamos haciendo una interpretación teológica, es decir, nosotros estamos haciendo teología del Antiguo Testamento en una historia específica que ocurrió en una época específica. Hola. ¿Hay un eco? ¿Es mi eco o es otra? Ajá, hermana. Allá la hermana está ahí. Entonces, fíjense, estamos haciendo teología de un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento que pertenece ahí al libro de Reyes, a una época, ¿sí? Específicamente, pero que sin embargo, no es algo que ocurrió, ¿verdad? Como ocurre como en una cadena, ¿verdad? De eventos, en una cadena de hechos. No. Esta historia la podemos nosotros estudiar de esta forma, ¿sí? Y aplicarla, ¿verdad? A una aplicación adecuada. Entonces, fíjense, Naamán finalmente se sana de la lepra. ¿Y qué produce eso en su vida?
¿cómo es que podemos nosotros observar algún cambio en la vida de este hombre después? ¿Cómo llega? Bueno, llega orgulloso, altivo, llega, oh, no, es que no puede ser, pero ¿cómo se va? ¿Cómo se va de ese lugar después que es sanado? Contento porque ve la gloria de Dios, ¿verdad? Ok, Sí, él se va contento, como dice la hermana Mara, y reconoce que solo Dios es el que hace esas maravillas en la vida del ser humano. puede reconocer y decir que entonces el Dios de Israel es un Dios poderoso, el único. Es más, dice que es el único, ¿verdad? Permítame ver. Ok. Entonces, fíjense, ahí nosotros hicimos un poco de teología, ¿verdad? Con este pasaje bíblico. ¿Qué otra cosa Dios está haciendo aquí? Bueno, Dios también le está dejando saber a Israel que así como Él es Dios de Israel, de su pueblo, también Él fuera de su pueblo puede hacer cosas, ¿sí? Y una de las aplicaciones es que, pues, historias como esta, se estaban refiriendo a que Dios, la salvación, ¿verdad? O el plan redentor de Dios no se limitaba solamente a un solo pueblo, sino que ya veíamos como vestigios de que el poder de Dios podía extenderse hacia otras personas, hacia otras culturas, hacia otra gente. Entonces, ¿qué otra historia nosotros podemos ver eso? ¿O en qué otra historia del Antiguo Testamento? Y fíjense, no sucedieron en las mismas épocas, pero podemos hacer una aplicación un poco simultánea. La palabra no es esa, sería una aplicación similar. Todos conocemos el libro al profeta Jonás, ¿cierto? Sí. El profeta Jonás son 4 capítulos nada más. Y a mí cada vez que yo leo ese profeta, yo me río mucho, ¿verdad? Yo me río porque muchos hemos pasado por historias un poco similares, ¿verdad? Dios quiere algo de nosotros, pero nosotros nos empeñamos en que tiene que ser otra cosa, ¿verdad? A la final, ¿quién cree ustedes que va a ganar? Ok, entonces fíjense, ese libro también tiene una aplicación un poco similar a este. Naamán no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, sin embargo recibió el favor de Dios. Este hombre se va de allí reconociendo a Dios como el único Dios, el único. Sí, a pesar de él venir de otra cultura, a pesar de él venir de otras enseñanzas. Entonces tenemos una enseñanza aquí teológica importante para nosotros que nos indica esto, ¿verdad? Que Dios también puede extender su dominio hacia otras culturas, hacia otras, digamos, costumbres, ¿verdad? Tanto religiosas, espirituales, como querramos que la gente lo vea, pero Él se da a conocer en su, digamos, en su carácter, ¿sí? ¿Cómo es el carácter de Dios? Bueno, ese carácter de un salvador, de alguien que soluciona los peores problemas que un hombre puede tener en esta vida, Él los soluciona. Así se presenta Dios a nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Bien, hablemos un poco de Jonás. Jonás es enviado a Nínive, ¿sí? A hablar acerca de qué? Acerca de arrepentimiento. Entonces, fíjense, aquí el contexto es un poco parecido porque Jonás no quería ir para allá. ¿Por qué? Porque esta gente eran enemigos de Israel. O sea, ellos eran los enemigos. ¿Cómo voy a ir yo a predicarles de arrepentimiento, a hablarles de que
Dios quiere que se arrepientan, y hay una porción de la escritura ahí en este profeta donde él le dice a Dios, es que yo sé que tú eres un Dios misericordioso, ¿sí? Tardo para la ira. ¿Por qué? Porque Jonás, como hombre, ¿verdad? Él no quería que Dios perdonara a esta gente. Pero sin embargo, ahí la enseñanza va por el mismo rumbo, ¿verdad? Dios utiliza, ¿sí? Así como nos ha utilizado a nosotros, a los gentiles, para darle a entender a Israel que su plan no se limita, ¿verdad? El plan redentor de Dios no está limitado. Su plan desde un principio fue para todos, ¿sí? Para todos los seres humanos, para todos los hombres. Entonces ahí también nosotros vemos que aunque estas historias están en diferentes épocas, digámoslo de esa manera, en el Antiguo Testamento, podemos hacer una aplicación teológica de una forma adecuada y comprensible. A ver, hermana Mara, adelante. Active su micrófono, hermana, por favor. Ahora sí. Llevándolo a esta época, ya digamos con nosotros, ¿cuántas veces hemos pensado que fulano no merece salvación? Que le predique porque es inadecuado para Dios, tendrá todos los problemas del mundo, ¿verdad? Y pecados. Y entonces por eso no le hablamos de Dios, porque no lo merece. Creemos así muchas veces, ¿verdad? O porque nos creemos más que lo de Naamán, él era con orgullo, que nosotros no les ponemos, no nos acercamos a ellos porque nos creemos más. Excelente, hermano. Excelente aplicación. Bueno, fíjense, estamos tratando de hacer algo práctico para nuestra vida cotidiana como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo, y volviendo al mismo punto, ¿verdad? La idea aquí es cómo ubicarnos, sí, en el Antiguo Testamento para cuando nosotros queremos sacar una enseñanza de allí, ¿verdad? Queremos nosotros tener datos teológicos que nos ayuden para nosotros poder hacer una aplicación adecuada, ¿sí? Lo más correcto a nuestra época. Es decir, no tomar las cosas literales, no tomar las cosas a modo literal, ¿verdad? Valga la redundancia. Y nosotros poder sacarle el mejor provecho teológico, ¿verdad? Al Antiguo Testamento y en una interpretación correcta. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre como hemos hablado, como hemos hablado antes, hoy día muchas iglesias enseñan al respecto del Antiguo Testamento cosas que no tienen ningún tipo de validez, ¿verdad? No tienen ningún tipo de validez. Y están como inclinadas, ¿verdad? A un beneficio personal de los hombres. Están como inclinadas a que solamente toman ciertas partes, ¿verdad? De la escritura en conveniencia. Sí, esa es la palabra, en conveniencia. Entonces, mis hermanos, hoy yo quisiera dejarles una tarea, ¿sí? Les voy a dejar una tarea para que la próxima clase podamos compartir un poco más, que ustedes también puedan intervenir, que ustedes también puedan dar su opinión. Pero pues el propósito de la clase de hoy era ese, ¿verdad? Podemos usar una línea de tiempo para ubicarnos en las diferentes épocas, pero también no dándola por sentado de que todos esos hechos ocurrieron así cronológicamente, no, sino que ocurren en diferentes épocas de la historia, que no los interpretamos de esa manera. Entonces ahí en el chat yo les voy a dejar dos cositas, ¿verdad? Para que ustedes, dos recomendaciones o dos tareas, ¿sí? Para que ustedes las hagan
para el día lunes. Creo que tendríamos la clase normal el día lunes, como hemos venido teniendo, y para que podamos nosotros conversar acerca de estos puntos. Hasta aquí, mis hermanos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? Ok, ya nos quedan ya unos 8 minutos. Yo les voy a mandar, esta es la primera, espérenme para hacer la otra aquí de una vez también. Ok, esa sería la número 1. Y la otra sería hacer un análisis. Hermano, yo creo que no lo tengo a usted en el chat. ¿O usted no me tiene a mí? Sí, hermana, tal vez. No ven mi mensaje y ahí lo estoy mandando aquí al chat de la reunión. De todas maneras, yo lo voy a mandar también por el chat que tenemos ahí en el grupo. Usted sí está ahí, hermano. Usted está en el chat de la escuela para siervos, sí. Bueno, yo lo voy a enviar ahí también la información. Debería llegarle. Sin embargo, ahí estaba mi número. Hermana Mara. Hermano, sí, que le dé yo el número o usted me lo da a mí, ¿cómo es? Sí, si quiere yo lo envié, ¿verdad? Ahí en el chat, pero si quiere yo se lo doy. Mi número, apúntelo si quiere. +1 470 342 46. Ajá. Un momento. Ok. 1470. Ajá. Ajá. 342. Ajá. 46 71. 71. ¿Este 1 funciona para la entrada o la entrada es 01? Ese es el código aquí en Estados Unidos. Ok, ajá. sí, por eso le pregunto que si este 1 es del código. Ajá, +1. Signo Sí, más 1. Gracias. Para no me llega, yo lo incluyo, por favor. Ok, perfecto. Usted nada más mándeme un mensaje y si no yo le escribo ahí. Ok. Gracias. No, de nada, hermano, para servirle. Gracias. ¿Alguien más tenga una pregunta, algún comentario? Decía ahí en uno de los chats, hermano, que le enviáramos las fechas, de los relatos de los cuales hemos estado hablando ahorita. Ok, mira, el primero dice, identificar las diferentes épocas donde se desarrollaron los hechos e historias. Ok, aquí me faltó algo, espérese. Los hechos e historias. Hechos e historia. Ok, esta es la otra parte de la primera. Identifique las diferentes épocas donde se desarrollaron los hechos e historias del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Acuérdense de que cuando comenzamos desde el Génesis hasta los profetas menores, se trata del pueblo de Israel, ¿verdad? Todas esas historias tienen que ver con el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que ustedes me den algunos ejemplos.
vaya, como la línea de tiempo, pues. Por ejemplo, los comienzos fueron la creación, ¿sí? El relato de los orígenes, los patriarcas, que fue otra época. Bueno, ahí se nos habló del pacto con Abraham, el Éxodo. Bueno, el Éxodo lo ubicamos cuando Moisés sacó a Israel de Egipto. Entonces, como hacer especie de una línea de tiempo, ¿verdad? Esto fue sucediendo en esta época, esto sucedió en esta otra y en esta otra. ¿Sí? Pueden ser 3, 4, 5, 6, la que ustedes identifiquen. ¿Sí? Decirme, mire, hermano, en esta historia, por ejemplo, cuando Israel estuvo en el desierto, ¿sí? ¿En qué época podemos ubicar eso? Hermano Alcides, perdone, no mucho está entendiendo la tarea. Un ejemplo que me viene en la mente rápido. Digamos que en la época del antediluviano colocamos la creación, el pecado, la desobediencia de Adán y Eva, digamos, yo así se me vino rápido y después el Correcto, arca, y ya hermana. después los Sí. patriarcas y menciono ya los tres, por decirle Jacob y Y todo una eso. historia que le dé referencia a la época del Oh, ya lo patriarcado. entendí. ¿Sí me entendieron? Ya. Sí, ahora sí ya lo entendí. Exacto, No no, para los demás hermanos. no estoy pidiendo que hagan todo específicamente, no, sino que busquen una historia y digan, esta historia pertenece a esta época. Así, el diluvio, ¿a qué época pertenece? O el diluvio, ¿verdad? Entonces, al Génesis, ¿sí? A eso me refiero, a eso es lo que ese ejemplo que me acaba de dar es perfecto, hermana. Ajá. Tal vez, hermano, ay, perdón. Ajá, sí, dígame. Un dato importante también para ahorita proponer un curso que ya ver de la línea de tiempo también es importante, hermanos, colocar los personajes para que no nos perdamos, digamos, así como en el antediluviano, como le estaba diciendo, pues entra Adán y todos los que mencioné, algunos principales, así como también, como usted dijo, los patriarcas, entra Jacob, Abraham, más o menos para ubicarnos, porque de eso se trata la línea de Exacto. tiempo, ¿verdad? Ajá, exacto. Ubicarnos, ¿verdad? Ubicarnos en las épocas y tomamos una historia como referencia en esas 5, 4, 3, 6 épocas. Bueno, yo lo entendí esta época y ponemos una historia de referencia. ¿Sí? Excelente, hermano. Ok. Y la otra es, déjenme que le copio esto y ya con esto nos vamos. Ok. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque creo que esa se puede extender. Voy a dejar esa hasta ahí. Si yo veo que la otra está un poco más fácil, les envío la otra, ¿sí? Pero hasta los momentos vamos a hacer esta. Vamos a hacer este ejercicio para que la próxima clase que vengamos podamos tener algo con qué debatir nosotros, ¿sí? Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Que Dios les bendiga. Que tengan una bonita noche.